Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo a preguntarle, hablando de los discípulos. Señor, en esta noche queremos que tú nos puedas hablar nuevamente a través de tu palabra, Señor. Hasta este momento hemos llegado al capítulo 9, Señor. Ya nos estamos acercando cada vez más, Señor, a ese momento en el cual tú vas a ser, Señor, flagelado, crucificado, Señor, acusado injustamente. Y tu palabra, Señor, nos dice y nos hace recuerdo que esto ya estaba planificado, no solamente en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento ya se daba a conocer esta clase de profecía, Señor. Y es por eso de que de a poco nos estamos acercando a ese momento para que podamos analizar, para que podamos recordar qué implica de que tú hayas sido y hayas pasado por todas estas injusticias humanamente, diríamos, Señor. ¿Cuál era tu misión? ¿Cuál era el propósito? ¿Y por qué constantemente enseñabas estas cosas a tus discípulos, Señor? En esta noche nosotros deberíamos considerarnos también tus discípulos, porque somos cristianos, somos seguidores de tu Hijo Jesucristo y por tal motivo en esta noche queremos fortalecer nuestro espíritu para que tú nos hables, Señor, para que tú nos enseñes cosas nuevas, nos ayudes, Señor, a comprender los misterios que en ese tiempo todavía seguían siendo misterios y que hoy en día nosotros ya podemos saber el significado de todos esos padecimientos que tuvo tu Hijo Jesucristo, Señor. Agradecerte por este tiempo y queremos encomendártelo en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, vamos a analizar estos primeros 2 versículos, iniciando con la oración que dice, y no quería que nadie lo supiese. Esto porque, si nosotros recordamos pasajes anteriores, Jesús ya no se enfocaba tanto en cubrir si vale el término, las necesidades de los demás, sino que ya se estaba enfocando en su ministerio con los discípulos y claramente aprovechaba la más mínima oportunidad para poder enseñarles cosas nuevas. Y es por eso que no quería que nadie supiese que estaban yendo a Galilea, que más adelante su destino sería Jerusalén, donde todo tenía que llevarse a cabo como decían las profecías. ¿Y qué les dijo a los discípulos Jesús cuando estaban en camino? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán. Aquí Jesús claramente decía a los discípulos el destino que ya le deparaba. Lo que más antes por primera vez lo veíamos en Marcos 8:31, acá por segunda vez hacía recuerdo eso. Y es por eso que Jesús les decía de que por eso tenían que pasar por Galilea para después llegar a Jerusalén, donde se iba a efectuar estas palabras que Jesús estaba adelantando a los discípulos. Pero ellos, tristemente, la palabra dice, no entendían lo que Jesús les decía. Y aquí podríamos decir de que a los discípulos les costaba procesar eso, de que bueno, tú eres el Mesías, pero vas a morir. ¿Cómo es posible eso? Como lo vimos versículos anteriores con Pedro, que él decía, pero tú eres el Mesías, tú eres todopoderoso, ¿por qué vas a morir? ¿Por qué no puedes evitar eso? Si tú eres rey, si tú eres príncipe, si tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Porque no comprendía Pedro el por qué tenía que hacer eso. Y al igual que los discípulos, ellos no entendían y por eso decidieron callar. No dijeron nada, porque les costaba también asimilar lo que su maestro iba a padecer. Inclusive podríamos decir de que ellos tenían mucho miedo por esto que Jesús les decía. Humanamente yo me pongo en los zapatos de los discípulos. ¿Por qué habrán tenido miedo? Porque ellos como seguidores de Jesucristo, si su maestro, si su rabí iba a morir, ¿a quién le correspondería después la muerte? Claramente a sus discípulos. Y más antes también Jesús les dice eso. ¿Recuerdan el costo del discipulado? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Y el pastor nos aclaró y en la noche correspondiente también aclaramos de que eso implicaba el dar la vida a causa de Jesucristo. Para eso ya los estaba preparando. Vamos a irnos a los otros 2 versículos, 33 al 34. Hay una disputa entre los discípulos mientras iban camino a Galilea. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor.
Los discípulos, viendo que quizás su maestro iba a padecer, que iba a morir, ellos ya estaban pensando en su futuro. Ahora, ¿quién va a reemplazarlo? Ahora, ¿quién va a estar a la cabeza? Ahora, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el líder de nosotros? ¿No ve? Y aquí dice que tristemente ellos disputaban. Yo quiero ser, no, yo quiero ser, no, yo quiero ser, yo soy el mayor. Dice de que eso disputaban. Y aquí podemos ver un atributo de Jesús que era la omnisciencia, que el Señor ya sabía lo que estaban hablando. Y les pregunta, y ellos dicen, ¿qué? Callaron. Al parecer este asunto era el favorito de discusión entre los discípulos. Todos ellos contaban con que Jesús gobernaría sobre el mundo como rey y Mesías y debatían en quién era el más digno de ser el asociado principal de Jesús. Pero cuando Jesús les pregunta, ¿qué cosa disputáis? Ellos dicen, ¿qué? Callan. Probablemente porque ellos ya conocían que Jesús sabía de qué estaban hablando y sentían vergüenza. Vamos a irnos a los versículos 35 al 37. La verdadera grandeza del reino de Dios. Entonces, él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Parece un poco de trabalenguas, pero si tú lo analizas en otra versión, y voy a tratar de explicártelo antes de analizar el pasaje. El que reciba en mi nombre a un niño como este, ilustrando con el niño que tenía ahí, me recibe a mí, decía Jesús. Y el que me recibe a mí, o sea, Jesús, me recibe a mí y también a aquella persona que me envió, haciendo referencia ¿a quién? A Dios, quien le había enviado a la tierra, ¿no ve? Entonces, esa es la explicación. Algo muy importante que podemos analizar al inicio de estos versículos es de que Él se sentó y luego ¿qué hizo? Llamó a los discípulos. Habitualmente la tradición en los tiempos de Jesús, cuando un rabí iba a enseñar algo importante a sus discípulos, él primero se sentaba y los discípulos ya sabían que iba a impartir una enseñanza. Eso como dato curioso. ¿Y cuál es la enseñanza que Jesús les da a sus discípulos? Si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el último de todos y el servidor de todos. La pregunta estaba ahí en el aire. ¿Quién iba a ser el más grande de los discípulos? ¿Quién iba a ser el último? ¿Quién iba a servir a los demás? Y es por eso que Jesús habló sobre eso, sobre que tenía que ser el postrero y tenía que a la vez servir a todos. Y claramente el Mesías, Jesucristo, dio ese ejemplo. No solamente enseñó por enseñar, sino que él primero dio ese ejemplo. Él iba a ser el último de todos y a la vez también él iba a servir a todos. Y esto lo podemos recordar cuando Jesús lava los pies a los discípulos. Una señal de humildad, una señal de servicio. Y cuando tú analizas el por qué lavó los pies, es algo muy interesante. Esto tiene que ver con la cultura judía que tenían, de que lavar los pies era lo más humillante que alguna persona pudiera hacer. Y en las casas de judíos ricos tenían encargados que hacían ese trabajo. Y Jesús hizo ese trabajo en esos tiempos. Luego dice que tomó a un niño, y un comentario que leía bien interesante era de que probablemente este niño, porque estaban en una casa, probablemente también era la casa de Pedro, y el hijo era de Pedro. Es una suposición que me ha llamado mucho la atención, porque recordemos que Pedro estaba casado. Porque en un momento, en Marcos al inicio vimos de que Jesús sana a la suegra ¿de quién? De Pedro, ¿no ve? Entonces de ahí nosotros ya especulamos de que Pedro estaba casado, pero la Biblia no nos dice si tuvieron hijos, no tuvieron hijos, si su esposa estaba viva, si había fallecido, ¿no ve? Por eso es una especulación que me llamó mucho la atención. Entonces tomó a un niño en la casa y lo puso en medio de ellos. Jesús atrajo su atención a su naturaleza al presentarles a un niño como ejemplo. En aquellos días, los niños eran tenidos más como propiedad que como individuos. Los niños no tenían voz. Inclusive algunos historiadores dicen de que los rabís, no les gustaba enseñar a los niños el Torá, porque sabían de que era pérdida de tiempo. Imagínense qué tan denigrados eran los niños. La anterior semana, haciendo un paréntesis, escuchaba esto de un hermano
Y un poco triste me puso, porque el hermano tiene la misión de compartir el evangelio y enseñar en una zona. Él es misionero. Y él decía y utilizaba el pasaje de que dejen los niños que vengan a mí, no se lo impidáis porque de ellos es el reino. Eso decía Jesús, pero el hermano lo tomaba literal, de que el reino de los cielos es para ¿quiénes? Para los niños. Y aquí voy a hacer un paréntesis, como les decía, no me quiero adentrar mucho en el tema, pero ¿cuántos creen ustedes que los niños son inocentes? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes creen que los niños son inocentes? ¿Sí? Ya. Pucha, uno contra todos. ¿Quiénes creen de que cuando un niño nace, digamos, en el hospital, da a luz y tiene unas pequeñas horas de vida y fallece, ¿cuántos creen de que ese niño va a ir al reino de los cielos? Ya que son inocentes, ya que no han cometido ningún pecado, porque recién estaban naciendo. ¿Cuántos creen que este niño, que este infante puede ir al reino de los cielos? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes creen? ¿Ya quiénes? Cambio la pregunta. ¿Quiénes no creen que este niño va a ir al reino de los cielos? Que no va a ir. Levanten la mano. Ahí está la cuestión. Entonces, tercera opción. ¿Quiénes no saben el destino del niño? Si va a ir al reino de los cielos o al infierno. Levanten la mano. ¿Qué ha pasado, pastor? Ni vos has levantado ninguno de los tres. Ujú, ujú. Mm. Ah, sí, justamente quería tocar este tema para que ustedes sientan curiosidad y se acerquen, pregunten sobre este tema, porque como el pastor dice, hay posturas. Y miren, yo esto recién el año pasado he aprendido. Yo pensaba de que los niños también eran inocentes. Y este pasaje que el hermano tocó la anterior semana de que el reino de los cielos es de los niños, que tenemos que ser como niños, él lo tomaba literal. Y miren lo que dice el Salmo 51:5. No tiene mucha relación con el Evangelio, pastor, pero quería aclarar este tema para curiosidad de los hermanos. Ujú. Amén. Miren lo que dice el Salmo 55:1. David decía esto: pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Entonces, si nosotros desde que ya estamos en el vientre de nuestra madre somos pecadores, ¿y qué pasa con los pecadores, según Romanos? Están destituidos de la gloria de Dios. No hay donde perderse. Personalmente, yo pienso que el niño va al infierno, porque nace con pecado. Desde que está en el vientre de su madre ya es pecador. Pero hay muchos que no están de acuerdo con esta postura, de que dicen de que no, eso es injusto, que Dios injusto permitiría que un niño inocente vaya al infierno. ¿No ve? La otra postura, claro, está en contra. Y algo más que quisiera añadir a esto es este interesante pensamiento. No es una postura, es un pensamiento que me llamó la atención. Un pastor compartía de que si una pareja cristiana conciben a un hijo y éste muere, si ambos son cristianos, el niño va a ir al reino de los cielos. Ahora, si son incrédulos, tristemente el niño va a ir al infierno. Ahora, si uno es cristiano y otro no es, hay una probabilidad de que vaya al reino de los cielos. Pero esto es un pensamiento que tenía el pastor que me llamó mucho la atención. Y como les decía, me gustaría que ustedes investiguen por su cuenta, porque este tema me parece muy interesante. Y ahora, si no tienen quizá los recursos, allí hay un recurso andante que, como él decía, media hora les va a hablar de ese tema. ¿No ve? Pero siempre con discernimiento, hermanos. Rescatar lo bueno, porque nosotros al fin y al cabo somos humanos, nos podemos confundir. No lo que dice el pastor es ley, porque yo conocía a muchos pastores que se contradecían, uno decía una cosa y el otro decía otra cosa, pero al final tenemos que hacer caso a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, como tareita si quieren, para el que quiere investigar este pasaje, ¿no ve? Ahora, aquí
no está haciendo referencia literalmente a los niños, sino que está usando de ejemplo, de ilustración a un niño. ¿Por qué? Porque son humildes y en algún momento ellos van a ser también desechados, despreciados, si vale el término. ¿Por qué? Porque la tradición en ese tiempo, como les decía, a los rabís no les gustaba enseñar a niños menores a 12 años, decían es pérdida de tiempo. Y aquí va a utilizar a los niños para hacer una similitud con los creyentes. Y más adelante vamos a ver el porqué de este tema. Los niños también nunca van a representar una amenaza. Y un ejemplo que leía es de que imagínate de que tú estás camino a un lugar bien oscuro y peligroso, un callejón sin salida, pero tú no sabes que no tiene salida. Y justo en la mitad del camino te encuentras con un niño de 12 años. ¿Te va a intimidar? ¿A que te puede robar? ¿Te puede quitar la vida? No, ¿verdad? Porque es un niño. Quizá vas a decir con qué fuerza, con qué estatura. De alguna manera no va a causar amenaza, ¿no ve? Como acá lo decía. ¿Qué más nos dice el pasaje bíblico? El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Debido a que Jesús es el postrero de todos y el servidor de todos, como un niño cuando honramos y recibimos a un niño o a alguien que es servidor como Jesús, nosotros honramos y servimos al mismo Jesús. Y esto tiene que ver entre los creyentes, hermanos. Muchas veces nosotros nos desprestigiamos entre nosotros mismos, de que decimos, ay, ¿cómo el hermano va a hacer esto? ¿De qué esto? ¿No ve? Y de alguna manera los tratamos como niños y decimos, no, ¿qué nos va a servir el hermano? De que aquí vamos a estar 3, pero pastor, ¿para qué vamos a hacer estudio bíblico? Si solamente vas a hablar tú, voy a hablar yo, pero el hermano no sabe mucho de la palabra. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a aportar? Lo cancelaremos nomás. ¿No ve? Muchas veces de esa manera desprestigiamos y decimos, ¿para qué? Como los rabís en la época de Jesús, pero no se queda ahí. Y miren, ¿por qué utilizó el ejemplo de los niños Jesús? Vamos a irnos a los versículos 38 al 42. La verdadera grandeza. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y que cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Vamos a analizar la primera oración. Juan se acerca y le dice, Maestro, hemos visto una persona que en tu nombre está expulsando demonios. Y según, si nosotros analizamos lo que Marco nos está diciendo, al parecer este hombre que es desconocido tenía éxito. Y podemos ver que quizá hay un poco de celos por parte de Juan. Porque él dice, no pertenece a nosotros, no es parte de tus discípulos, pero está utilizando tu nombre para expulsar demonios. Y de alguna manera yo veo ahí un poco de celos, porque si nosotros retrocedemos versículos más abajo, ellos no pudieron expulsar a un demonio, ¿recuerdan? Pero este hombre sí lo hacía. Claramente los discípulos se debieron frustrar, más que todo porque estaban exponiendo a Jesús un problema que habían analizado. Y en vez de que Jesús les dijera, qué observadores, está bien que se lo prohíban de que saque demonios, que expulsase demonios en mi nombre. Bien, han actuado bien. En vez de eso Jesús les exhorta a los discípulos, ¿no ve? ¿Y qué les dice? Porque Él no está en contra de nosotros, sino que es por nosotros, o por nosotros es. Hay muchos que quizá estén mal en algún aspecto de su presentación o enseñanza, pero aún así sacan adelante a Jesús de alguna manera. Dejar que Dios trate con ellos es lo que nosotros deberíamos hacer. Muchas veces igual entre nosotros escuchamos, vemos, analizamos a pastores que no enseñan bien, sinceramente, pastor. Y da rabia, hermanos. Yo conozco a muchos pastores que están en congregaciones y yo siento tristeza a la vez porque no están dando una buena enseñanza. Y este pasaje medio que me hace, el Señor me jala la oreja y me dice,
tú tienes que dejarle a Dios. Porque ¿qué pasa si está siendo de bendición? Inclusive me ayuda a analizar a mí, ¿y tú qué estás haciendo? Él al menos está saliendo a las plazas a evangelizar, a predicar. ¿Y tú qué estás haciendo? Y yo ahí soy de nada. Algo similar sucedió con los discípulos. Inclusive podemos ver de que Pablo vio a muchos hombres predicando a Jesús por muchos motivos. Algunos de ellos por motivos malvados, pero aún si él podía regocijarse de que Cristo era predicado, de que la palabra del Señor era predicada. Y eso lo vemos en Filipenses 1, 15 al 18. ¿Qué más nos dice el pasaje bíblico? Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, debido a que este principio de unidad es apropiado para mostrar amabilidad a los demás en el nombre de Jesús. Y en el tiempo de persecución, hermanos, es bien complicado que una persona te pueda dar inclusive un vaso de agua. ¿Por qué? Porque va a tener miedo a las represalias. El día sábado los adolescentes tuvieron proyección y analizaban a un misionero que era alemán, era una familia alemana. Y en ese tiempo era la época de los nazis. Entonces esta familia ocultaba a los judíos. Y en un momento ellos al inicio tenían miedo de que los soldados nazis pudieran tomar represalias contra la familia, ¿no? Y al final eso sucedió, porque muchas veces hay temor de ayudar a los cristianos, vamos a ser rechazados y más adelante eso lo vamos a ver justamente con los mismos discípulos. Y Jesús les dice, aún un vaso de agua, si dada en la naturaleza de Jesús, será recompensada. Y aquí vemos de que el Señor no va a pasar por alto si alguna persona va a ayudar de alguna manera a los hijos e hijas de Dios, sea o no sea creyente, sino que va a tener su recompensa más adelante. ¿Por qué? Porque Dios da a conocer de que Él conoce nuestro corazón y sabe con qué intenciones estamos llevando a cabo alguna obra. ¿Qué más nos dice el final del versículo? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, aquí hace referencia a si un pequeño acto de bondad hacia los demás hecho en el nombre de Jesús va a ser recordado por la eternidad, así también que cualquier cosa pequeña que tú hagas para hacer tropezar a alguno de estos pequeños, alguno de estos creyentes, también va a tener un castigo severo. Y es por eso que después dice, mejor sería para esa persona que va a hacer caer a un creyente que se atara una piedra y se lanzara ¿a dónde? Al mar. Ahí está la severidad del castigo por ser piedra de tropiezo. Y en este punto analizaba un poco de qué manera nosotros podemos hacer caer en tentación a otra persona. Puede ser de manera directa, un ejemplo básico, haciendo mentir a alguien, piedra de tropiezo. De manera indirecta, con el ejemplo que das. De esas dos maneras nosotros podemos hacer caer a otro creyente. Y ahí ya tenemos que tener cuidado, hermanos. Y ahí, para ir terminando, versículos 43 al 48, la urgencia de entrar en el reino de Dios. Este ha sido un pasaje con mucha controversia, más que todos los de la época del tiempo de Jesús y algunos historiadores. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al que el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermanos, yo sé que nosotros pecamos con los ojos, así que si queremos ser seguidores del Señor, en este momento el pastor va a traer un cuchillo y nos vamos a extirpar los ojos. ¿Quiénes estarían dispuestos a hacer eso? Si tu ojo te hace pecar, quítatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatelo. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. ¿Qué opinan de eso, hermanos? Muchos de la época lo veían a esta enseñanza muy radical, inclusive muy sádica por parte de Jesús. ¿Cómo un maestro va a enseñar esto?
decían muchos. Inclusive hay algunos historiadores como Orígenes, no sé si han escuchado de él, es parte de la historia. Orígenes dice que se castró. Después de leer este pasaje bíblico, él se castró, porque de seguro le hacía pecar su miembro, ¿no ve? Y por tal motivo, desde ahí ha habido mucha controversia. Pero ¿cuál fue el mensaje que Jesús quería dar con respecto a esta enseñanza? Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtatelo. Trágicamente, algunos han tomado estas palabras de Jesús en un sentido que él no tenía intencionado y se han cortado las manos, se han mutilado a sí mismos de alguna u otra manera en equivocada batalla contra el pecado. Pero miren, quiero que analicemos este punto importante. Imagínense de que nosotros nos cortamos nuestros miembros. ¿Será que vamos a dejar de pecar? No. ¿Saben por qué? Porque el problema es de que no está en nuestras extremidades superiores e inferiores, sino que el problema está en nuestro corazón. El pecado es más un asunto del corazón que de cualquier órgano o miembro en particular. Y si yo corto mi mano derecha y la izquierda aún está lista para pecar, y si yo me quito, no sé, alguna otra parte de mi cuerpo, siempre voy a poder todavía pecar ¿con qué? Con mi mente y con mi corazón. Entonces, ¿por qué Jesús habla de esto, de cortarse, de mutilarse? Porque Él quiere enfatizarse en el sacrificio que cada uno de nosotros debemos hacer. Como leía en algún comentario, para algunos es algo bien difícil el dejar, no sé, de ver películas de terror, digamos. Es bien difícil para algunos. Para otros es bien difícil dejar la música secular. ¿No ve? Y se compara esto con cortarse un miembro. O sea, para algunos es más fácil cortarse la mano que dejar la música. Es más fácil cortarse la mano que dejar el celular, digamos. Entonces Jesús hace referencia a esa clase de sacrificio que te va a costar, que vas a tener que sacrificarte. Y ahí está la pregunta, ¿cuántos estamos dispuestos a sacrificar? Porque eso era el mensaje que Jesús les quería dar con esta ilustración de cortarse, quitarse un ojo, cortarse la mano, quedarte cojo, entre otras. Aquí también hace referencia sobre el infierno, el fuego que no puede ser apagado. Era también conocido como el lago de fuego. En Apocalipsis 20, 13 al 15 nos da a conocer de que el infierno es un lugar preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles caídos, donde también van a tener su merecido castigo, si vale el término, aquellas personas que no forman parte del reino de Dios. Muchas veces yo tenía el concepto de que el infierno era un lugar donde Satanás iba a gobernar, era su mundo, pero no, la palabra del Señor nos dice que es un lugar preparado para castigar al diablo y a sus ángeles caídos. También el pasaje dice 3 veces en Reina Valera, donde el gusano de ellos no muere. El mensaje de Jesús era claro, el saber qué tan terrible es el infierno. Vale la pena que cualquier sacrificio para que nosotros podamos evitar ir al infierno, pero aquí estoy diciendo un poco humano. Nosotros no podemos evitar ir al infierno, sino ¿de quién depende? De Dios. Como un pastor decía, si en el día del juicio, en la segunda venida del Señor, yo me voy al infierno, yo no tengo nada que reclamar al Señor, porque no estaba en mis manos, sino estaba en las manos ¿de quién? De Dios. Entonces calladito me voy a ir al infierno, decía este pastor. Y eso es algo bien grave. A mí me ha sorprendido la declaración de este pastor. No podemos pensar en el reino de Dios solamente en el contexto de recompensa, sino que también debemos pensar en términos de sacrificio. No sé si he compartido con ustedes porque tristemente en muchas congregaciones los miembros de la iglesia lo ven al cristianismo como algo que no se mueve, que no tienes que trabajar, que tú solamente tienes que aceptar a Jesucristo y tienes que esperar su segunda venida sentado cruzando los brazos. No es así, sino que el Señor nos enseña que vamos a tener que sacrificar cosas que antes hacíamos que no agradaban al Señor. Tenemos que hacer hasta lo imposible para dejar de hacerlo. ¿Es una lucha a diario? Sí. De ahí viene también la enseñanza de Jesús, versículos anteriores. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y por último, versículos 49 al 50. Jesús habla de sal y fuego. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal.
buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros, porque todos serán salados con fuego. Esto hace referencia a los sacrificios que se daban en el Antiguo Testamento. Cualquier sacrificio que se le daba al Señor se tenía que colocar, ¿qué? Sal, que les hacía recuerdo al pacto que el Señor había hecho con ellos. Jesús declara a sus seguidores que ellos serían salados con fuego y que todo sacrificio sería salado con sal. La sal debe retener su sazón y esto va a traer paz entre nosotros. Recordemos que nosotros somos llamados a ser luz y sal. Pero ¿qué pasa si la sal es insípida? Si no da sabor, ¿sirve de algo la sal? ¿Para qué? Si va a tener el mismo sabor la carne. Ahora yo hago la comparación. Si un cristiano no va a dar frutos, ¿sirve de algo? Tenemos que ser la luz y la sal de este mundo. Todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Este pasaje ha conducido a diferentes interpretaciones y para terminar les voy a compartir las dos interpretaciones. La primera interpretación principal es que el fuego se refiere a la tribulación y a la aflicción y estas cosas acompañan al sacrificio vivo que nos dice Pablo en Romanos 12:1. ¿De quién es? Del discípulo. Ya que los sacrificios del Antiguo Testamento, como les decía, incluía sal, y esto lo vemos en Levítico 2:13. Jesús está diciendo, de la misma manera que todo sacrificio bajo la ley requería sal, así el sacrificio vivo que mis seguidores traen delante de mí, tienen que estar sazonados ¿con qué? Con sufrimiento y con tribulaciones. Y lo triste es cuando nosotros este sufrimiento y estas tribulaciones lo vivimos aquí adentro, entre nosotros. Con respecto a esto leía un comentario que decía sobre esas personas que están en la congregación pero no son parte del cuerpo de Cristo, que siempre están dividiendo, que siempre están hablando mal de otros, que están siendo piedra de tropiezo. Tristemente, ya sabemos cuál es el destino de estas personas. Y lo curioso es de que siempre hay algunos o muchos en las congregaciones. Yo cuando estaba en la Nueva Jerusalén decía, esta es la peor congregación. Peleas, miramientos, hablan a tus espaldas, hipócritas, o sea, una lista larga. Yo decía, en otras congregaciones deben ser más santitos. Y yo fui a hacer mi obra práctica en 3 congregaciones distintas. Y no saben cómo extrañé a la Nueva Jerusalén. Y en esos lugares yo me defraudé bastante, en los que visité. Y yo dije, al fin y al cabo somos humanos, somos seres depravados, somos seres caídos. Ni siquiera yo me salvo, porque yo también caigo en esto. ¿No ve? Y es un momento en el cual nosotros tenemos que reflexionar. Y como nos decía acá, la sal y el fuego representan un sacrificio vivo que cada uno de nosotros tenemos que hacer por nuestro Señor Jesucristo. La otra interpretación principal es que el fuego se refiere ¿a qué? Al Espíritu Santo. Mientras su presencia en nuestras vidas nos sazona, purifica y preserva, va a añadir sabor a nuestras vidas, haciéndonos así un sacrificio vivo, aceptable para Dios. Muchas veces los malos momentos que vamos a pasar, las disputas, las riñas que vamos a tener entre nosotros, eso también lo va a producir el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser sazonados a través del Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener la disciplina del Señor para cambiar ciertas actitudes. Entonces, es verdad lo que dice la palabra, de que todo lo malo, el Señor también lo puede volver algo bueno en nuestras vidas, una enseñanza que nos quiere impartir, una enseñanza que nos quiere dar. Entonces, mis queridos hermanos, así estamos terminando el capítulo 9. Espero que hayamos comprendido cada uno de